Buenos días, queridos amigos. Hoy quería hablar con vosotros y mostrar a vosotros unos fragmentos de los programas con participación de Igor Mikhailovich Danilov que he preparado para vosotros, y me gustaría aclarar un detalle sobre un tema. He leído en los comentarios una pregunta y un chico sí pregunta: ¿por qué pasa así que estoy intentando seguir con las sensaciones de amor y felicidad algún rato y después como vuelvo a malas emociones y tal, o pasan tales situaciones que me desvían de este estado y tal? Y lo que pasa es que en este exactamente y consiste nuestro trabajo sobre sí mismo, que intentar no reaccionar, intentar no empezar a preocuparse y tal, y seguir amando y seguir generando las sensaciones por dentro de felicidad y amor. Y me gustaría mostrar a vosotros los fragmentos de los programas con participación de Igor Mikhailovich, donde él habla exactamente sobre estas cuestiones. Que las personas en el camino espiritual inicial, independientemente de la religión, vienen, por ejemplo, escuchan un sermón de un buen predicador, de una persona que realmente aspira a Dios, y se inspiran, lo sienten todo, salen inspirados. Pasa un día, 2, 3 y todo desaparece. ¿Por qué? Y de misma manera esto pasa a nuestros amigos comprometidos con el autodesarrollo espiritual, el impulso. No lo mantienen. Lo gastan para fines apropiados. La atención se distrae y el sistema toma el poder, y luego comienza a presionar aún más y condenar a la persona de que es ella la que tiene la culpa. Pero ¿cómo sucede esto? Solo con su permiso, porque él mismo, con su atención, paga los patrones proporcionados por la conciencia. La conciencia le dice: no vales nada, pero les dice a todo esto: ¿por qué estás comprando, pagando y escuchando esto? Dices: pero ¿cómo? Si estoy tratando de hacer algo. Es decir, entras en un diálogo, y entonces los artistas en el escenario continúan este diálogo en vez de ti, y tú estás en la sala como un oyente que paga por todo este bajanal dirigido hacia ti. En lugar de autoconocimiento, tiene lugar autojustificación. Sí, ¿y quién es el tonto aquí? ¿La conciencia o la personalidad? La personalidad. Sin embargo, este impulso es solo el comienzo para que a continuación... Que no sé que se detenga. ¿Qué hacer para que la persona no lo pierda? No comprar cosas inútiles, no pagar por los patrones de la conciencia, sino aferrarse de ellos. La fuerza de la atención, invertir ¿a dónde? En el amor y en este sentimiento, este fuego, manteniéndolo como... Bueno, imaginemos que este impulso que reciben las personas después de haber realizado el Hajj, después de buena misa con un buen sacerdote, o por su propia cuenta alcanzado y han entrado en contacto con esto, y inspirados sienten este amor de Dios dentro de sí mismos, sienten dentro de sí mismos la vida. Y ahora imaginemos esta vida en forma de una estufa, y tu atención en forma de leña. Y esta leña se puede arrojar al río y cogerá agua, y agua le va a llevar y le va a obstruir el río en alguna parte. Pero por otro lado, se puede ponerla en esa estufa y disfrutar de calor en invierno, cuando hace frío, cuando hiela, y tú estás en casa caliente, estás bien y a gusto. Y de verdad, ¿por qué pasa así que, por ejemplo, mirando algún programa, transmisión o leyendo alguna información, nos inspiramos, tenemos muchísima fuerza para hacer, para actuar, y después pasa alguna pequeñita cosa, alguna situación negativa, y ya está, nos olvidamos sobre que intentábamos amar, intentábamos dar esta felicidad a todos alrededor? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué subimos y después caemos? ¿Cómo hacer de tal manera que no vuelva a pasar, y cómo seguir a pesar de todo? En uno de los programas usted mencionó el hecho de que musulmanes después de Hajj permanecen en este estado espiritual durante todo un año. Un hombre nos escribió: al tercer día lo perdí y la percepción mundana regresó. ¿Cómo vivir todo un año en este estado de volar, no caer? Bueno, es muy simple, amigos, es muy simple. Todo depende de ti. Si no sabes cómo controlar al sistema,
No sabes cómo controlar la conciencia. Cuando te propone todo tipo de imágenes y pensamientos, tentaciones de Satanás, y les prestas atención y te involucras, olvidando de lo espiritual, esto sugiere que de hecho tu aspiración por el mundo de Dios es ilusorio. Quizás quieras, quizás aspiras, pero no lo vives. Pero cuando uno realmente vive con amor, alegría, cuando vive el mundo espiritual, cuando como en este caso Allah está por encima de todo para él, ¿acaso lo puede perder? No, por supuesto. Una vez encontrando una persona, nunca se negaría, bajo ninguna tortura, bajo nada, porque todo pasa, la vida pasa, la tortura pasa, y amor de Allah garantiza la vida eterna. Y en este caso, estuvo banalmente seducido, distraído, y normalmente, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, el tercer día. ¿Por qué dije que es mejor ver la película al tercer día? Se produce una disminución y luego la activación del sistema. Incluso si una persona ahora está muy encendida, pero aún débil en su camino espiritual, aún no se ha formado como personalidad, entonces naturalmente este aumento pasa después de un cierto tiempo. Como regla general, en las primeras etapas, el tercer día una persona pierde, o incluso después de 5 minutos. Todo nuevamente depende de su fuerza como personalidad y la oposición del sistema en él a través de su propia conciencia. Bueno chicos, no lo olviden, el poder de la atención es equivalente, como el dinero digamos, como una billetera. La billetera está en vuestras manos, por lo que compráis y pagáis por pensamientos, emociones, buen humor, mal humor, amor por Dios, servicio a Satanás, todo esto compráis vosotros. Pagáis por ello con la perspectiva de vuestra propia vida. Igor Mikhailovich, la última pregunta. Existe la opinión de que no es necesario esforzarse durante la práctica, que el esfuerzo es el deseo de ganar algo, el deseo de controlar algo, que solo necesitas relajarte y no hacer nada, confiar en este flujo. Espera, a mí me surge una pregunta. Anécdota, disculpen. Dos padrinos se quedaron para casar y uno pregunta a otro. Escucha, dice, vamos a casar al oso. Imagínate un oso y yo no estoy, estás solo. ¿Qué harás? ¿Cómo que quiere? Dice, le pego un tiro. ¿Qué pasa si fallas? El otro dice, bueno, cambio la munición. Y si el oso se acerca, bueno, tiraré el arma, tomaré el cuchillo, dice. Y si mientras lo sacas, se te cae el cuchillo, dice el primero. Bueno, espera, dice el otro. ¿A favor de quién estás tú? ¿Al mío o al de oso? Mi pregunta es, ¿a favor de quién estás tú? ¿De dónde sacaste esas preguntas, Tanyusha? Las personas se encuentran con eso y a veces incluso dan unos a los otros tales recomendaciones en los diálogos. Pues todas las preguntas tienes a favor del oso. Bueno, sigamos. Esperemos que a nuestros amigos ayuden. Si es necesario, es decir, el sistema recomienda no hacer esfuerzos mientras te encuentres en este estado espiritual. Chicos, ¿cómo no hacer esfuerzos? Si esto es un movimiento, sí. Agua varada no mueve molino. La vida es un movimiento. ¿Qué significa enfocar su atención en el mundo espiritual? Para una persona que está bajo agresión constante, es lo mismo que una cabra que contiene leche en sí misma. No se le da a quien le ordeña. Bueno, un poco complicado, ¿verdad? Así es para una persona. No dar la fuerza de su atención al sistema cuando ésta le exige de costumbre, mantenerla en sí misma, invertir lo más valioso que tiene una persona, el recurso por el cual se puede ganar la vida eterna, invertirlo en el amor de Dios, en el amor al mundo espiritual, en la felicidad, en la alegría, en contacto con el mundo espiritual, para hacer este hielo de plata más ancho. Y dices no hacer nada, ¿verdad? Bueno, no lo dices, son los chicos que lo dicen. ¿Quién habla en ellos? Precisamente, por eso hay que trabajar para que cuando tales pensamientos vengan a la mente, comprender de quién vienen estos pensamientos, de Satanás. No hagas nada y Dios te dará. Dios es bondadoso, vida a todos. Ya hablamos de esto antes. Y como hoy tenemos una conversación sobre una cabra y los espermatozoides, bueno, cuídate de cada uno de los tuyos. Dale un nombre o tus óvulos, cuídalos. Pero si no sabes nada de ellos y no crees la ilusión de que Dios os conoce,
Él os conocerá cuando aparezcáis en su mundo. Y este mundo actual en que vivimos ahora es el mundo de la ilusión, el mundo de Satanás. Esto ni siquiera es un estado de útero. Está en una de las variaciones que puede o no puede ser. Pero depende de nosotros si nos moveremos y actuaremos, o estaremos inactivos, no haremos nada, y esperemos a la misericordia de Dios. La persona debe trabajar. El trabajo espiritual sobre uno mismo es garantía de su éxito, y la ociosidad solo es beneficiosa para Satanás, así inmoviliza. Perdón por la franqueza de las respuestas, pero creo que es más inteligible y comprensible. De hecho, todo es simple. No sirvas a Satanás y ames a Dios, y todo estará bien contigo. Por lo tanto, mis amigos, simplemente amémonos sinceramente unos a otros y disfrutemos de esta vida, al menos por el hecho de que puede dar una vida más profunda, una que no se acaba, pero con la condición de que no vamos, como dijo Tatiana, a tumbarnos, esperar a desear, y no vamos a ser como esa cabra. Por lo tanto, seamos los humanos. Gracias, mis amigos.